Nehemías capítulo 2. Estamos entonces estudiando Nehemías. La semana pasada vimos el capítulo 1 con el pastor Nicolás. Muy bien. Y hoy vamos entonces a estudiar Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, lo he titulado Nehemías, un hombre de oración. Estamos en uno de los llamados libros históricos de la Biblia. Es el libro de Nehemías, y el cual será pues el objeto de nuestro estudio hoy. Sin embargo, quiero que me acompañe a la siguiente lectura, aunque entiendo que para algunos pueda sonar un poco extraña, desconectada, pero tenga paciencia, porque luego va a entender por qué la debemos leer primero. Se encuentra en Daniel capítulo 9, y voy a comenzar desde el versículo 1. Daniel capítulo 9, versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Este es Daniel, leyendo el profeta Jeremías. No es que Daniel por primera vez descubre Jeremías. Él ha sabido lo que Jeremías profetizó, pero ahora Daniel ha estado en cautividad unos 68, unos 69 años máximo, y él sabe que está muy cerca del tiempo de la restauración. Y sin duda alguna está familiarizado con el hecho de que Isaías lo predijo, diciendo que sería Ciro quien daría el decreto para regresar. Y entonces Daniel percibe que el cumplimiento de la indicación de Isaías con respecto a Ciro es posible. Él sabe que su tiempo de cautividad es prácticamente el mismo de la profecía. Porque si Dios comenzó a contar los 70 años con la primera deportación, que fue en la época donde Daniel fue deportado, entonces tiene que estar muy cerca la restauración de Israel, su pueblo, a su tierra. Y esto implicaría la reconstrucción ¿de qué? De Jerusalén, ¿cierto? De la ciudad. De hecho, en el versículo 25 de ese mismo capítulo 9, el ángel Gabriel se aparece para contestarle, y el ángel Gabriel le dice en el versículo 25, le dice a Daniel que Jerusalén iba a ser restaurada y reconstruida, y que luego vendría el Mesías, y que luego vendría el enemigo, y que luego vendría el fin. Entonces Dios tiene un plan, ¿verdad? Una agenda para Israel, de hacerlos volver y con ese regreso restaurar Israel. Pero era no solo la agenda para Israel, sino que la agenda mundial, el orden de las cosas que sucederían después de estas. Porque a partir de aquí, de esto que está sucediendo en Daniel, a partir de aquí se le revela a Daniel, y por supuesto a nosotros, ¿cierto?, el orden de la historia de la humanidad hasta el fin. Y todo comenzaría desde ese decreto de Ciro, de regresar a Israel a su tierra, y juntamente con ese regreso pues iba a restaurar la ciudad, el templo, las murallas y sus puertas. Estoy entonces contándoles a ustedes que el hecho de que el decreto de que Israel vuelva, ¿cierto?, y se reconstruya el templo y la ciudad, no son simplemente un par de hechos aislados.
estaban conectados entre sí y a la vez estaban conectados con el orden mundial hasta el fin de las cosas. Entonces era especial en muchos sentidos. La reconstrucción de Jerusalén estaba también entonces en el corazón del Señor, ¿cierto? Junto con todo lo demás. Pero, ¿cómo podría ocurrir una restauración de Israel? ¿Cómo? ¿Cuál sería la serie de hechos providenciales y milagrosos usados por Dios para comenzar semejante obra? Había una condición, solo una condición, y era que el pueblo volviese su corazón ¿hacia quién? Hacia Dios. Pero no solo era volverse a Dios, sino que ellos tendrían que buscarle con todo su corazón. Tendrían que arrepentirse, tendrían que convertirse de sus pecados a una verdadera búsqueda espiritual. Y entonces, inmediatamente después de entender eso, en el versículo 3 de este capítulo 9, Daniel, ¿qué hace? Por eso leímos lo que leímos: vuelve su rostro al Señor para buscarlo mediante oración y súplica. El profeta Daniel, con ayuno, cilicio, ceniza, como leímos, ¿cierto? Y él comienza a confesar sus pecados y los pecados de su pueblo. En otras palabras, y escuche esto por favor, Daniel sabe que tiene que haber una respuesta espiritual que precipite el fin de la cautividad para la restauración de Israel. Y por eso entonces él está estudiando las profecías, y por eso él está orando, y por eso él está derramando su corazón para poder entender cuál es la agenda de Dios, alinearse a ella. Ahora, quiero decir en este punto que eso es precisamente lo que nosotros, hermanos, debemos hacer: esforzarnos por entender la palabra, por entender el plan de Dios, su voluntad, para obedecerle y dejar la mediocridad espiritual, la tibieza, la hipocresía, la apostasía. Y es precisamente en este punto donde este relato de cómo comenzaron las cosas se entrelaza con nuestra meditación de hoy, Nehemías capítulo 2. ¿Quién está ahí en Nehemías capítulo 2? Todos estamos ahí, muy bien. Pasaron 90 años para cuando Nehemías era copero del rey Artajerjes, y Daniel había hecho su oración, ¿cierto? Su intercesión. 90 años, quizá un poquito más, 90 años es un buen número, mucho tiempo. El sacerdote Esdras había estado con la reconstrucción del templo, había pasado el tiempo de Esther con el rey Jerjes, o como lo leemos en la Biblia, el rey Asuero, ¿cierto? Y llegamos entonces al tiempo de que el hijo de Asuero se había posesionado como rey. Se llamaba Artajerjes, y este era el nuevo dueño de las tierras, como se le conocía a los reyes. Y como vimos la semana pasada, los israelitas que habitaban en Jerusalén estaban ¿qué? Igual que la ciudad, ¿cierto? En ruinas completas, a merced de sus enemigos, y solo faltaba la persona que Dios usaría para emprender la tarea de la reconstrucción de Jerusalén. ¿Qué tipo de persona usa Dios? Ciertamente Él puede usar a cualquiera, ¿cierto? Pero hay diferencias en eso. Puedes ser orgulloso, malvado y hasta incrédulo, y sin embargo Dios se puede glorificar con tu vida, digamos, sin que necesariamente te veas beneficiado en el asunto. Piensa en un faraón, ¿verdad? Es el clásico, el caso clásico. Dios se glorificó en Faraón, ¿cierto? Pero Faraón no lo percibió, Faraón no se gozó en ello, no recibió bendición. Mientras que Moisés
fue usado por el Señor, ¿cierto? Pero sí recibió la bendición, sí recibió su bondad, sí se gozó en ello. Dios puede usarte al punto de que recibas su bendición y a la vez ser de bendición para otros. Eso lo podemos conocer como el árbol frondoso de Salmos capítulo 1. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Cierto? ¿Cómo es que dice? Será bienaventurado el varón que no anduvo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, será, así es, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y ese tipo de persona es el tipo de persona que siempre está en bendición. No necesariamente sin problemas o sin angustias, aunque suene contradictorio, pero siempre está dando sombra, siempre es un escampadero. Ese tipo de personas que siempre tiene fruto en ella y nunca está seco. ¿Quieres ser así? El tipo de persona que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Tu esposa, tu esposo, tus hijos necesitan que tú seas así. Tu familia, tus hermanos de la iglesia, tus compañeros de trabajo o de estudio, tú necesitas ser así. El tipo de persona que es árbol frondoso. Y el Salmo 1 nos cuenta que esa persona debe ser alguien que se deleita en la palabra. No solo no escucha el consejo de los malos, no solo se aparta de ese camino, sino que se deleita en la palabra, la estudia, la medita, la guarda, la obedece. Pero esto tiene que tener su complemento, ¿cierto? No solo la palabra y ya, debe tener un complemento. Y ese complemento se llama, ¿quién sabe? Oración. Eso es. Oración. Paul Washer dice, y cito, habiendo estudiado varias personas a través de la historia de la iglesia, personas que Dios ha usado mucho, he tratado de encontrar lo que tienen en común, dice Paul. Por supuesto que eran muy diferentes entre ellos, pero siempre tenían algo en común. A Cristo, por supuesto, al Evangelio, pero más allá de esto, eran hombres y mujeres de oración, de oración. Y este era Nehemías, un hombre de oración. Por supuesto que era un hombre de lectura, lo era, pero lo que vemos en el libro de Nehemías es que era una persona, un hombre de oración. No se confunda, no se confunde que solo usted allí vea un hombre de oración y cuando usted va leyendo Nehemías se da cuenta que él ora aquí, ora allí, cierra los ojos, acuérdate Dios mío, ¿cierto? Siempre está hablando con el Señor, pero estamos hablando de un hebreo. Me explico. Una vez estuve en una cumbre de oración, y allí se nos habló de la lectio divina. No sé si alguno de los hermanos que estuvo conmigo se acuerda, que es una especie de pedagogía de estudio de la palabra. Es como una forma de crearse una disciplina al acercarse a la palabra. Comienza con la lectura, hay una meditación de esa lectura, sigue la oración y una contemplación, ¿cierto? Una parte que se llama contemplación, y te das cuenta finalmente que eso es lo que debes hacer cuando lees la palabra. Pero el hermano que nos estaba enseñando nos decía algo muy especial que cae aquí al punto, que cuando tú te acercabas a un israelita a decirle vamos a orar, él te respondía perfecto, oremos. ¿Cuál porción de la Biblia es la que vamos a orar? Ellos no desligaban la oración de la Biblia, ellos estudiaban la Biblia y a la par iban orando eso que está ahí.
Para nosotros los salmos es como un ejemplo fiel de eso, ¿cierto? En la medida que tenemos el salmo, uno puede ir orando eso que está leyendo, pidiéndole al Señor. Uno se acuerda de cosas cuando lee los salmos, ¿cierto? Y lo aplica a su propia vida. Eso es. Y eso es Nehemías. Eso es Nehemías. Entonces Nehemías es una persona de oración, de palabra y de oración. Su oración es como la de Daniel. No sé si lo leyeron o se acuerdan la semana pasada. Y como lo que Jeremías estaba diciendo de cómo debería estar el corazón antes que el Señor hiciera reconstruir y restaurar a Jerusalén. Pero esto es lo que lo distingue. Todo el libro de Nehemías, que probablemente fue escrito por el mismo Nehemías, muestra a un sujeto que vive en una oración sin cesar. Su corazón estaba sintonizado con el corazón, con el deseo del Señor. Esta era la agenda del Señor, su deseo. Pero al Señor le dolía, no era solamente como un deseo, como un paso más en la agenda, sino que al Señor le dolían sus hijos, los israelitas. Y si eso está en el corazón del Señor, ese dolor, ¿ustedes creen que a Nehemías le dolió? ¿Notaron lo que él hizo cuando le contaron de cómo estaban sus hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo él? Lloró, estuvo en ayuno, en silicio, ¿cierto? Él no los conocía personalmente. Ni siquiera, digamos que él estaba mal o pasando por un mal rato, tenía este trabajo, ¿cierto? De estar ahí con la persona más importante del reino, no le faltaba nada, había nacido en la cautividad, no pasó por los horrores del destierro, estaba bien, pero hizo duelo. Le dolió profundamente lo que sus hermanos, como los llama él, estaban viviendo. Y era un dolor fuera de lo común. No era normal. Es una sensibilidad puesta por el Señor ahí. Era el mismo corazón del Señor en Nehemías. Y por supuesto eso no se quedó simplemente en dolor, ¿cierto? Sino que llevó su tristeza y su preocupación profundas. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué manera? Orando. Y piensen en esto. Había un Artajerjes de por medio, ¿cierto? No había dinero como para costear semejante obra. No había forma de salir de su trabajo tan fácilmente. ¿O cómo le avisa uno al rey que se va a ir a construir la ciudad? ¿Cierto? ¿Le paga uno preaviso? ¿Qué hace uno ahí? No se puede uno salir tan fácil. Pero Nehemías estaba sintonizado con el plan de Dios. La oración hace que esto ocurra en nuestras vidas, hermanos. Y nos dice el versículo 1 de ese capítulo que todo comenzó en el mes de Quisleu. Eso fue en el capítulo 1, versículo 1, lo que para nosotros equivale a diciembre. Todo comenzó en un diciembre. Y fue a partir de ese momento que él empezó a orar y a sentir que en ese plan de Dios él era el indicado. Yo no sé si fue inmediato, yo no sé cómo fue la cosa, pero él sabía que él había sido llamado directamente por Dios para realizar este trabajo. Y no sé si usted ha sido el tipo de persona que está sintonizada con el plan de Dios, que está en oración constante buscando su voluntad, la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Pero quisiera que me acompañen primero a ver nuestra sección de hoy, nuestro capítulo 2, y lo dividí en 3 partes. Un precio por pagar, una oración guiada por Dios que se va a contestar y un plan a implementar. Un precio por pagar, una oración guiada por Dios que se va a contestar y un plan a implementar. Entonces miremos la primera parte, un precio por pagar. Entonces ahí en el capítulo 2, alguien que me ayude por favor con el versículo 1.
De a uno. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Muy bien, excelente esa coma ahí, nos dejó en suspenso. Entonces dijimos previamente que todavía comenzaba en el mes de Kisleu. ¿Eso es un qué? Un diciembre, ¿cierto? Y ahora aquí nos dicen que está en el mes de Nisan. Y Nisan equivale a decir abril para nosotros. Pregunta: ¿cuánto tiempo estuvo Nehemías orando? 4 meses. 4 meses, ¿cierto? Diciembre, enero, unos 4 o 5, ¿cierto? Porque si fue el 1 de diciembre, prácticamente 5, ¿cierto? Y nos dice que estaban específicamente en el año 20 del reinado de Artajerjes. Nos dice que todo seguía igual 4 o 5 meses después de que él venía orando. Todo seguía exactamente igual. Y ustedes notan que del capítulo 1 al capítulo 2 hay un silencio. No sabemos qué pasó en esos 4 o 5 meses. Podemos decir, y estoy seguro, que Nehemías continuó orando. Orando, en silencio, nadie lo veía. No tenía que hacer bulla de eso. No tenía que decir estoy ayunando, nada. Estaba ahí, a solas con el Señor. 4 o 5 meses. Entonces, ay hermanos, me falta mucho para ser alguien así. Veo esta debilidad en mí, debilidad de ser un sujeto de oración constante. Alguien que les hable aquí de la palabra a ustedes no significa nada. No significa que con eso ya sea disciplinado en estudiarla siempre, ni disciplinado en orar siempre. Y he tenido días en que con solo 5, 10 minutos de oración salgo a la calle. He salido de casa cogido del día sin orar y caigo en cuenta afuera cuando ya estoy afuera. Eso no tiene excusa. Eso es ser atrevido. Eso es ser dormido. Eso es, yo puse aquí la palabra, eso es ser bruto, pero lo digo por mí, ¿cierto? Es locura. Y cómo me avergüenza reconocerlo. Y lo confieso ante ustedes porque me quiero apartar completamente de eso. Y esto es lo que me queda de esta porción de la palabra para mi vida. Eso fue lo que el Señor me ha dejado. Y le he pedido perdón. Si vamos a ser sus hijos, si vamos a ser aquellos que les sirven, que dicen ser creyentes, entonces este es el llamado. A orar, a leer. Y cómo lo aborrece nuestra carne. Le choca orar. No le gusta ni poquito. Intenté un día, cuando comencé a estudiar esto, intenté un día levantarme a las 4:45. No fue ni mucho el brinco. Yo me levanto un poquito temprano. Intenté levantarme a las 4:45 a orar. Me senté, empecé. Pero en un momento en medio de la oración, cuando ya había empezado, pensé, uno puede orar recostado. No me acuerdo de nada más. Ese día me cogió el día. Les decía que la necesidad más grande de mi familia, de mis hermanos de la iglesia, es que yo sea como Cristo. Conformarme a Cristo. Mi necesidad es que mi esposa sea como la mujer de Dios, como la de Proverbios 31. Mis hijos deben ser como Cristo, y ustedes, mis hermanos, también. Y yo no soy profeta, ni hijo de profeta,
pero yo sé en mi corazón que la mayoría de ustedes no está teniendo este tiempo con Dios. No hay lectura, no hay meditación. Y la oración, hermanos, perdónenme, pero la oración es pobre. Escuche la voz del Señor hoy. No digas que eres creyente cuando ni siquiera tienes esta relación personal con Él. No digas que lo conoces. Estábamos cantando, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, y lo cantaban a pulmón en cuello, pues, a todo dar. ¿Es eso cierto en su vida? ¿Usted ora? ¿Dedica ese tiempo, se levanta a orar? Sí he cambiado, sí he mejorado, y me está quedando cortico el tiempo, gloria a Dios. Y me cuesta mucho. Me cuesta mucho orar, levantarme temprano a orar. Porque si uno no saca ese tiempo ahí, ¿cuándo? A la noche cuando estés cansado, llega uno, es más fácil ver X programa que orar. Se queda dormido, no se engañe. Vas a estar siempre a la sombra de alguien fructífero, un árbol frondoso, cuando tú puedes ser ese árbol. Tú puedes ser ese árbol. Hasta el Señor Jesús oraba, siendo Dios. Pasaban noches enteras ahí, en la presencia del Señor. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a sacar el tiempo levantándonos a orar y a meditar? Hay un error muy grave en lo que estamos haciendo. Usted y yo hemos sido llamados personas de Dios, pero si no pasamos tiempo con el Señor, entonces no te va a usar. No estás preparado, no tendrás ese privilegio. No lo vas a tener, no lo conocerás a Él profundamente, no podrás ver su gloria y su poder. Si usted se dice líder, pero no pasa tiempo con Él, ¿cierto? No es nada. Si usted se dice cristiano, creyente, pero no pasas tiempo con el Señor, vienes aquí a cantar, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Hay un precio por pagar. No es todo el precio por pagar, pero hay un precio por pagar ahí. Y es la oración. El tiempo dedicado al Señor, el tiempo de meditación. Amén. Muy bien. El precio por pagar. Segundo, una oración guiada por Dios que se va a contestar. Leamos. Voy a leer desde el versículo, desde esa parte del versículo. Estando ya el vino delante de él, ¿cierto? Tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Yo me imagino, cerró los ojos, alzó la cabeza, no sé, en silencio y en su corazón, ¿cierto? Y respondí al rey, si le place el rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá
a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo, y dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Árbol frondoso. La oración de Nehemías en el capítulo 1 es muy similar a la de Daniel, ¿cierto? Hay una confesión de pecados allí, hay un reconocimiento de Dios, de su poder, de su justicia y una petición especial en línea a la voluntad de Dios. No sé si Nehemías había leído lo que Daniel había dicho 90 años atrás, es probable, pero lo más seguro es que leyó a Jeremías y a Isaías. El punto aquí es que Nehemías oró la palabra, oró conforme a la voluntad de Dios, y para que ésta se cumpliera, ¿cierto? Y por eso el éxito de esta oración. Y los estudios que estamos haciendo en Nehemías tienen dentro de sus propósitos ese deseo de que ustedes conozcan a un líder de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace un líder de Dios? Pero yo veo en Nehemías un hijo de Dios. Un hijo de Dios simplemente. Aquí no estamos hablando solamente de un líder. Él era alguien común y corriente como usted y como yo. Él simplemente tomó las cosas en serio, como deberían ser. Él simplemente fue un hijo de Dios que dejó de ser plano y mediocre en su vida de creyente y empezó a buscar a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas. Si Dios ve eso, si usted se humilla ante Él y Él lo ve, si usted le busca con todo su corazón, si usted procura día tras día conocer a Dios a través de la palabra, entonces empezarás a obedecerla en amor. Y sus oraciones empezarán a ser, ¿cierto?, por tu entorno, por tu familia, por tu trabajo, por tu estudio, no solo por usted, por sus hermanos. Y va a orar por la salvación de las almas, porque esa es parte de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y quizás usted va a empezar a pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, como dice la palabra. Y quizá usted entonces sea ese obrero. Era a usted a quien Dios estaba preparando para hacer sus buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Notaron que Nehemías tenía preparado todo, ¿cierto? Ya tenía ese plan ahí. Cuando le preguntaron, tenía respuesta a toda pregunta. Había una previsión, había un plan, y yo pienso que fue Dios el que le dio eso. No necesariamente este copero el rey, era así de previsivo, no necesariamente, pero Dios estaba ahí. Fue Dios quien puso esta capacidad en él, ese orden notable, eso de las cartas, eso de los permisos, ¿cierto? Todo lo tenía ahí. Esto no es para líderes, esto es para usted. Usted puede ser esa persona. Si usted se sintoniza con la voluntad de Dios, entonces Dios puede poner en su corazón lo que Él quiere hacer por medio de usted. Dios no tiene límites. Dios lo puede usar a usted. Y Nehemías lo reconoce. Es especial ver ese momento de oración en silencio,
cuando el rey le permite hablar, ¿cierto? ¿Ahora usted así, en silencio, en medio de alguna situación? Dios lo ve y lo oye, pero ¿tienes esa vida de intimidad con el Señor que te respalda en un momento así? Sin embargo, Dios es misericordioso, ¿cierto? Y muchas veces nos ha respaldado a pesar de ser como somos. Leí que este rey, Artajerjes, era particularmente un rey benevolente con sus siervos, benevolente. Quizá por eso la razón de que estuvo reinando 40 años, el doble de lo de su padre Asuero, el esposo de Esther, quien sí era conocido por su ira irracionable. El tipo era un loco. Un día mandó construir unos puentes, los ingenieros lo hicieron y el mar se llevó eso, el agua, y reunió a todos los ingenieros y los decapitó a todos, y luego mandó a azotar con 300 látigos al mar por grosero, y le echó cadenas calientes que atarlo o algo así. Loco. Ese era el padre de este Artajerjes. Y independiente del carácter que sea, independiente de eso, Dios puede usar al uno como al otro. Para Él no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Dios es el Rey y es su voluntad la que se hará. Y notaron que le mandó soldados. Usted lo ha leído, versículo 9, dice: fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Le dio más de lo que había pedido. El rey estaba al servicio de su copero, no estaba aburrido con él, no estaba aburrido con el trabajo de él, ¿cierto? Por fin se me va a ir este tipo de aquí. No, le pidió: dígame cuándo va a volver, más bien, ¿cierto? La gracia de Dios estaba con Nehemías. Qué belleza, un árbol frondoso. ¿Y quién no quiere estar al lado de alguien así? Una oración guiada por Dios que se va a contestar. Entonces tenemos un precio por pagar, una oración de Dios que se va a contestar, ¿cierto? Y finalmente tenemos el comienzo de la ejecución del plan maestro, y lo he llamado un plan a implementar, un plan a implementar. Alguien que me ayude, por favor, versículo 10 hasta el 17. Y yo aprovecho. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo Monita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del lugar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Muy bien, muchas gracias. Todo lo que Dios había puesto entonces en el corazón de Nehemías se estaba ¿qué? A punto de convertir realidad, se estaba ya a punto de realizar. Y yo veo pues entonces a alguien previsivo allí, y a mí me gusta ser así, mi esposa es así, ¿cierto? Y algunos de mis hermanos que conozco son así, muy especial, me gusta eso. Pero
todo se puede prever. ¿Cierto que no? Es el plan de Dios. Pero la respuesta obviamente es que para nosotros, siendo aún guiados por el Señor, estando aún en sus planes, en el centro de su voluntad, nos pueden ocurrir cosas indeseables. Aquí estaban estos enemigos que se mencionan ahí, y sus ataques van a ser cada vez más fuertes. Y por ahí me pareció que un comentarista decía que Nehemías había previsto que lo iban a rechazar. Yo no sé, no estoy seguro de eso, ¿cierto? Lo que pasa es que sí hay algo que Nehemías tuvo que caer en cuenta. O sea, si él sabía que iba a tener este rechazo, bueno, superior a esa capacidad, superior. Pero hubo algo, al menos algo, en que él tuvo que caer en cuenta y a la fuerza. Y pienso que eso no lo había previsto él. Él fue a reconstruir una ciudad, ¿cierto? Sus murallas, sus puertas, pero no fue lo único que terminó reconstruyendo allí. No fue solo la ciudad, sino los corazones de los hombres que estaban allí en esa ciudad. Sus vidas desordenadas estaban en dirección nuevamente hacia el castigo del Señor. No había algo más importante que reconstruir que los corazones de los israelitas, que estaban igual que la ciudad. Dicen que este libro, el de Nehemías y el de Esdras, eran un solo libro antes. Esdras y Nehemías dicen que eran un solo libro antes. Hoy lo tenemos dividido, no tenemos problema con eso. Están igualmente en el canon, ¿cierto? Tanto Esdras como Nehemías. Y ambos tienen algo en particular. Los dos iban por una reconstrucción física, Esdras por el templo, Nehemías por la muralla y la ciudad, pero los dos terminan reconstruyendo las vidas, las almas de las personas que estaban ahí. Y eso es supremamente importante, porque en el corazón del Señor, más allá que la ciudad, están las vidas. Y usted va a estar buscando la voluntad del Señor. Y estoy seguro que va a terminar ahí, en las almas también. Hace 15 días hablé, estaban los muchachos en el campamento, y ese día me tocó hablar acerca de algo similar. Se me pasó, qué pena con ustedes. Bueno, lo más importante entonces es esto. Y el Señor no solamente quiere que usted esté al lado de alguien como un árbol frondoso. Qué rico estar al lado de alguien así, ¿cierto? Un pastor, unos hermanos, que uno los ve que siempre están en bendición, que sus vidas no son vidas secas, que siempre tienen algo que dar en el Señor. Usted está llamado hoy, mi hermano, mi hermana, a ser así. Pero si no hay oración, si no hay compromiso, va a seguir todo exactamente igual. Usted va a seguir siendo un hipócrita. Va a seguir cantando aquí, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, y nunca va a estar ahí. 5 o 10 minutos no es estar conociendo al Señor, eso no es el tiempo. Le dedicamos media hora al programa más cortito. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que alinearnos a los planes del Señor. Usted debe dejar de estar simplemente a la sombra de alguien. Usted también puede ser ese árbol frondoso que se deleita en la palabra del Señor, que se deleita en la voluntad de Él, que vive para Él. El Señor le va a guiar, el Señor le va a bendecir. Pero por favor, dejemos ya eso. Eso de decir que somos creyentes, de venir aquí un domingo y no hacer lo que debemos hacer. Vamos a orar.